Buen día. Este video corresponde a la clase suspendida por el tema de las elecciones del sábado 6 de septiembre de la materia física. Bueno, en este espacio vamos a tratar de hacer un recuento de lo que vimos en la clase anterior respecto de fuerzas, haciendo un pasaje por la bibliografía. Y bueno, abordando distintos contenidos referidos a la dinámica, ¿sí? De las leyes de Newton y al concepto de fuerza. Así que vamos a compartir eh, la pantalla. Acá tenemos el libro de Serway. Eh, Esto está en la página, lo pueden descargar del aula virtual. Es el capítulo 5 referido a dinámica, ¿sí? Se trabaja el concepto de fuerza, las leyes de Newton, que son los temas que estuvimos abordando la última clase presencial. Bueno, si ustedes agarran los libros y comienzan a leerlos para buscar una definición de fuerza, por ahí se llevan una sorpresa porque no hay una definición precisa sobre este concepto. Siempre en cualquier bibliografía que lean van a encontrar una gran cantidad de ejemplos y van a presentar a la fuerza como una interacción entre cuerpos que produce cambios en su movimiento. A veces, obviamente, ¿no? A veces no se ven los cambios. Por ejemplo, si este carrito lo empujamos con una fuerza muy pequeña, evidentemente no se va a mover y uno, sin embargo, está interactuando con una fuerza. Sin embargo, no puede modificar su estado de movimiento. Entonces, en este caso, en el Serway, por ejemplo, tenemos una primera aproximación al concepto de fuerza cuando habla de que es una interacción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice, en estos ejemplos, había dado una serie de ejemplos, este ejemplo, la palabra fuerza se refiere a una interacción con un objeto mediante actividad muscular y según y algún cambio en la velocidad del objeto, ¿no? Entonces, eh, en este ejemplo, cuando se habla de cambio de movimiento, se ve que tiene que haber algo externo que modifique ese estado, ¿no? Entonces, simplemente lo presenta así a la fuerza, ¿no? Como un concepto, como una interacción entre objetos. En este caso, acá ponen una serie de ejemplos. Cuando uno tira de un resorte, el resorte se estira, ¿no? Cuando alguien empuja un carrito, el carrito se mueve. Cuando uno patea una pelota, la pelota sale disparada. Estas serían todas fuerzas de contacto. No podrían ocurrir esos cambios en los movimientos de los objetos si no estuvieran en contacto, por ejemplo, la mano con el resorte o la mano del que empuja con la soga que tira del carrito o el pie con la pelota. Hay otro tipo de fuerzas que no ocurren, no necesariamente ocurren cuando están en contacto los objetos. Esas fuerzas, en este caso, las definen como fuerzas de campo, que son fuerzas de, a distancia, ¿no? O sea, no necesito estar pegado, no necesitan los cuerpos estar pegados para que esa interacción se manifieste. Ejemplo de los planetas, ¿no? En la fuerza campo gravitatorio, los planetas, por ejemplo, giran alrededor del Sol. Están sumergidos en un campo gravitatorio. Hay una fuerza de atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, ¿no? Eso debido a su masa. Hay otro tipo de fuerzas
a distancia, que pueden ser las fuerzas de un campo eléctrico, ¿no? Donde hay cargas que eh, interactúan entre sí con fuerzas de atracción o repulsión, según el tipo de carga. Y hay otro tipo de campos, que es el campo magnético, este, donde ciertos objetos, al estar magnetizados, se comportan como imanes y, bueno, eh, aparece una fuerza de atracción, que es la fuerza magnética. Todos estos ejemplos corresponden a ejemplos de fuerzas de campo. En este caso, nosotros lo habíamos definido como fuerzas a distancia. Habíamos distinguido fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Eh, bueno, en el desarrollo del concepto de fuerza se asocia o se puede explicar bastante bien a través de un concepto matemático que es el concepto de vector. El concepto lo trabajaron ustedes en álgebra y una fuerza o la interacción entre dos objetos que produce cambio o no, eh, se puede representar a través, matemáticamente, ¿no? A través de un vector. Un vector es un objeto matemático que lo representamos con una flecha que tiene una longitud determinada, tiene un ángulo respecto al eje X, ¿sí? Tiene además una dirección y un sentido. La dirección sería esta, ¿no? Y el sentido es para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, una fuerza se puede escribir perfectamente a través de un vector. Con lo cual, se puede abordar el tratamiento del concepto de fuerza a partir de los vectores. También habíamos visto eh, las leyes de Newton, que eran las leyes que explicaban el comportamiento de los cuerpos a partir de estas interacciones que estuvimos mencionando. En la primera ley de Newton o ley de inercia, habíamos comentado que eh, los objetos permanecían siempre en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, salvo que algo externo, una interacción externa, modifique su estado de movimiento. Entonces, uno puede suponer que si la pelota está en el piso, va a permanecer en el piso quieta por siempre, salvo que la pateemos. Si la pateamos, la pelota cambia su estado de movimiento. Puede comenzar a moverse. Entonces, eh, esa interacción cambia su estado y esta ley, la primera ley, lo que dice es que efectivamente, a raíz de esa interacción, la pelota cambia su estado de movimiento. La segunda ley era la ley de masas, ¿sí? Eh, Era una ley que tenía una ecuación, ¿sí? Nosotros la presentamos eh, como la sumatoria de fuerzas externas, sumatoria de fuerzas externas, igual a la masa por la aceleración del objeto, ¿sí? Recordando que en realidad la fuerza es un vector, se puede representar con un vector, así como la aceleración, ¿sí? Mientras que la masa era simplemente un número, era un escalar. Entonces la ecuación, la segunda ley de Newton, la podemos representar con esta ecuación. Esta sumatoria de fuerzas la podemos cambiar, si quieren, por la fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas que aplica un cuerpo. Si, por ejemplo, tengo un objeto y le aplico
dos o más fuerzas, ¿no? Distinto, digamos, va a haber una fuerza, que la llamamos resultante, que se obtiene sumando vectorialmente estas dos fuerzas. Y supongamos que es una fuerza que apunta en esta dirección. ¿Sí? Supongamos que es esta la resultante. Entonces, ¿qué dice esta ley cuando la interpreto? Bueno, está relacionando una fuerza, una interacción, con la masa del objeto y el cambio de movimiento que se observa en el objeto. ¿Sí? Entonces, al ser dos vectores los que tenemos a ambos lados de la ecuación y son iguales, entonces tienen que tener la misma dirección y sentido, porque son el mismo vector. Entonces, ¿qué decimos? Que la fuerza resultante tiene la misma dirección que la aceleración, o al revés, que la aceleración que va a tener el objeto, un cambio de movimiento, va a ser en la dirección de la fuerza resultante. Eh, entonces, esta es la segunda ley de Newton, que relaciona la interacción entre los cuerpos con la masa del objeto y su aceleración. Entonces, siempre es referido al objeto que estoy mirando, ¿no? Si yo miro, por ejemplo, le pego una pelota un puntapié, yo quiero analizar el movimiento de la pelota y no el movimiento del pie. Entonces lo que yo voy a observar es la masa de la pelota y la aceleración de la pelota, no la aceleración del pie. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que tener presente que cuando escribo la ecuación, de quién es la masa y de quién es la aceleración. Siempre me voy a referir a un objeto. ¿Sí? Eh, finalmente, había una tercera ley, ¿sí? Una tercera ley de Newton que nos decía que siempre hay, siempre que se ejerce una fuerza, va a haber otra fuerza igual y contraria, que va a aparecer a raíz de esta fuerza que acciona, ¿no? Entonces, si yo le pego a la pelota me va a pegar a mí de la misma manera, pero en sentido contrario. Entonces, esto es lo que quiere decir esta fórmula que está acá, ¿no? Entonces dice que la fuerza que el objeto uno le hace a 2 es igual, pero en sentido contrario, a la que 2 le hace a 1. Entonces, eso es cuando dos cuerpos interactúan. Entonces, por ejemplo, acá hay un martillo que golpea un clavo. Entonces, la fuerza que le hace al martillo al clavo, es esto que está acá, es en esta dirección, es igual y de sentido contrario a la fuerza que le hace el clavo al martillo, es esta que está acá, en la dirección contraria. ¿Eh? Entonces, eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Hay que tener cuidado con esta tercera ley porque a veces se presta confusión. Las fuerzas o los pares de interacción que surgen, ¿no? A partir de una fuerza que acciona y otra que reacciona, siempre están en cuerpos diferentes, digamos. La fuerza que el martillo hace al clavo va a estar sobre el clavo. Esa es la fuerza que va a sentir el clavo, la fuerza que le hace el martillo. Ahora, ¿el martillo qué va a sentir? Y va a sentir que el clavo le ofrece una resistencia, va a sentir una fuerza igual y contraria a la que él hizo. ¿Sí? Entonces, una de las dos fuerzas está en el clavo, una de las dos fuerzas está en el martillo. Siempre los pares de acción y reacción están en cuerpos separados. Bueno, entonces básicamente habíamos visto estos conceptos y además vimos algunas fuerzas cuyas fórmulas eran, digamos, empíricas, como la fuerza elástica de un resorte, ¿no? Habíamos dicho que la fuerza de un resorte la podíamos escribir como la constante del resorte por el cambio de longitud del resorte. ¿Sí? Entonces, el delta X representaba el cambio en la longitud. Y teníamos un resorte relajado
de 10 centímetros, por ejemplo, y luego lo estiramos hasta los 15 centímetros y vamos a decir que delta X era 15 menos 10, o sea, 5 centímetros. ¿Sí? Esa era la elongación del resorte. Y K era una constante que tenía que ver con el material del resorte, con su sección, ¿sí? Y bueno, era específico de cada resorte, ¿no? Entonces no se puede deducir, me lo tienen que dar como un dato, lo puedo calcular, ¿no? Pero, digamos, no es algo que a partir de una fórmula se pueda calcular. También habíamos visto la fuerza de rozamiento, que era una fuerza de carácter eléctrico, ¿no? Que tenía que ver con el tipo de superficie y cómo iban a interactuar las superficies de contacto, tenía que haber contacto, ¿no? Entonces tenía una fórmula que era el mu por la normal. Y este mu podía ser un mu estático o mu dinámico. Entonces, el mu estático ocurría, por ejemplo, cuando inclinábamos esta mesa. Si esta mesa la inclinamos, el objeto que está arriba, en principio, si lo inclinamos poco, no se va a mover porque va a aparecer una fuerza si lo inclinamos, ¿no? Si levanto esta mesa para acá, va a aparecer una fuerza de rozamiento y lo va a frenar. ¿Y por qué se movería el, el objeto que está arriba de la mesa? Bueno, se movería porque el peso tendría una componente en el plano inclinado y si no hubiera rozamiento, empezaría a deslizar. Lo que hace la fuerza de rozamiento es vencer, en principio, si está inclinado un poquito, vencer esa fuerza peso este, y permanecer estático. Hasta que logra vencerlo y empieza a moverse. En el momento que empieza a moverse, cambia el mu, lo cambiamos al mu dinámico, es un mu más pequeño, siempre el mu dinámico es menor que el mu estático. Y una vez que comenzó a moverse, disminuye el mu y también disminuye obviamente la fuerza de rozamiento este, y el objeto se empieza a deslizar. Eh, bueno, vamos a ver si podemos hacer alguno de los ejercicios que se proponen del libro, que están en la práctica. ¿Mm? Veamos. Veamos, entonces, tenemos práctica, vamos a práctica de dinámica, ya parte uno, veamos. Bien, probablemente en la clase virtual tengan eh, dudas sobre, o planteen dudas sobre estos ejercicios. No sé si se han planteado, así que bueno, lo que voy a hacer es ir a los ejercicios del libro. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son los ejercicios que se proponen del libro. Acá está. Estos son los ejercicios 23, 24, 25 y 28 del libro. En la página 130, el libro es, ¿ven? ¿Parece? Ah. Recuerden que acá en la práctica hay un resumen de fórmulas para que tengan a mano eh, todas las fórmulas que vamos viendo en las clases. ¿Sí? El libro es este, el Serway, página 130. Ahí está, la página 130. Vamos entonces al libro de Serway. El libro de Serway, que es este, y la página 130. Entonces avanzamos. Página 130. Vamos en
Esta, esta ya, esto, esto, tres, ya acá lo tenemos. Entonces tenemos los ejercicios serán, vamos a tratar de aplicar las leyes de bien, 23. Bueno, vamos por el 23. Entonces. Ejercicio 23, que es este que está acá. Vamos a cortarlo, pegarlo. Vamos a tratar de resolverlo. Por lo menos plantearlo y quede planteado. La idea es proponer algún ejercicio y aplicar todo lo que se estuvo charlando en el video. Bueno, bueno, entonces dice, los sistemas que se muestran en la figura, esta figura que está acá, la P523, están en equilibrio, es decir, están quietos, ¿no? Están quietos. Ya tenemos dos pelotas de 5 kilogramos, está quieto esto, ¿sí? Si la balanza de resorte, hay una balanza de resorte, es decir, acá dentro de esta balanza hay un resorte que obviamente se va a estirar cuanto más peso le ponga, ¿no? Se calibra en Newton. Quiere decir que está en Newton. La fuerza que mide esta balanza está en Newton. ¿Qué lectura indica en cada caso? Ignore las masas de la polea y las cuerdas. Siempre vamos a suponer en el curso que las poleas que usamos y las cuerdas que usamos son ideales. Una cuerda ideal es una cuerda que no tiene masa eh, y no se estira, ¿sí? Es una cuerda especial, digamos, ¿no? Y la polea lo mismo. No tiene rozamiento en el eje y tampoco tiene masa la polea, ¿sí? Entonces, esos son poleas y cuerdas ideales. Siempre se va a aclarar, obviamente, que son ideales, ¿no? Entonces, supongo que las poleas y el plano inclinado en el inciso D no tienen fricción. Bueno, entonces vamos a ver si podemos empezar con esto. Entonces, queremos saber qué marca la balanza. Vamos a trasladarnos para este lado. Vamos a poner acá. ¿De qué marca la balanza? Bueno, la balanza, a ver, vamos a hacer una aclaración inicial de cómo funciona una balanza, ¿no? Entonces tenemos una balanza, supongamos que está pegada al techo, entonces está pegada acá y la balanza de este tipo, entonces acá tiene un ganchito. Y bueno, obviamente que si le pongo acá, le pongo un peso de 1 kilogramo, la balanza que va a marcar, bueno, está calibrada en Newton, tengo que hacer la cuenta, ¿no? Si la masa es 1 kilogramo, el peso lo puedo calcular como la masa por la gravedad. Supongamos, supongamos que es 10 para facilitar las cuentas, ¿sí? 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, eh, es una aceleración, ¿sí? Entonces, que es en este sentido, ¿verdad? Vector. Vamos a trabajar con la fuerza. Nosotros queremos saber lo que está marcando acá, ¿no? Entonces, queremos saber qué fuerza le está haciendo a la balanza. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que si hacemos el diagrama del cuerpo libre, supongamos que, bueno, no me salió bien la balanza, supongamos que esto es la balanza, ¿no? Y tenemos acá entonces una fuerza que nos tira para allá. La fuerza que la vamos a llamar, y la vamos a llamar peso
peso. ¿Peso de quién? El peso uno, vamos a llamarlo peso 1. Peso uno. Para abajo. Siente el peso uno. O si quieren, le podemos poner para empezar a usar la nomenclatura que está en el libro, que la fuerza que uno le hace a la balanza. Entonces sería la fuerza que uno le hace a la balanza. Ok. ¿Qué más siente la balanza? Supongamos que es una balanza que no tiene masa, ¿no? O sea, que no pesa nada. Ella no pesa nada. ¿Qué más siente? Y bueno, siente que de arriba la están tirando. Y en la tira, esta tensión que aparece acá es el cable que la hace mantener fija al techo, ¿no? Entonces, como la balanza está quieta, ¿qué decir? Que según las leyes de Newton, supongamos que eh, usamos un sistema de referencia hacia arriba. También lo podemos usar hacia abajo, ¿no? O hacia donde queramos. Pero la idea es que nos faciliten las cuentas. Este es nuestro sistema de referencia. Como la tensión va para arriba es positiva, como la fuerza que el bloque le hace a la balanza es hacia abajo, la ponemos con un. ¿Sí? Entonces esto es igual a la masa por la aceleración. ¿De quién? La masa por la aceleración de la balanza, pero no se mueve la balanza, listo. Entonces si no se mueve, la aceleración es cero y de este lado nos quedó un cero y podemos despejar la tensión o si quieren la fuerza que uno le hace a la balanza. Entonces, que esto sería eh, lo que estaría marcando este resorte, porque dijimos, esto está pegado al techo, pero acá adentro, ¿qué hay? Bueno, acá hay un resorte, ¿no? Hay un resorte que va a mover una agujita y va a ir marcando, ¿no? Ese es el estiramiento del resorte. A nosotros eso en realidad no nos importa, lo que hay acá adentro, simplemente queremos saber qué estaría marcando. Si está en equilibrio, ¿qué marca la balanza? Entonces, lo que tenemos que averiguar es esta fuerza, que es la que tira del, del ganchito, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que nosotros llamamos fuerza que el objeto le hace a la balanza. Si vemos el objeto, es el objeto, y hacemos el diagrama del cuerpo libre del objeto, vemos que tiene la fuerza que la balanza le hace al objeto uno y tenemos el peso del objeto uno. De vuelta, como esto está quieto, ¿no? Como esto está quieto, ¿qué decimos? Bueno, decimos que la fuerza que la balanza le hace al objeto uno menos el peso uno es igual a cero. Entonces, de ahí podemos deducir que lo que estaría marcando la balanza sería el peso uno. Y, o sea, estaría marcando 1 kilogramo por 10 metros por segundo cuadrado, que son 10 newton. ¿Ok? Ok, llevando este análisis que hicimos de la balanza colgada, lo único que haría la polea es, como quien dice, dar vuelta a la cuerda, pero en sí la tensión esta se transmite acá, ¿no? El peso de la bocha de 5 kilogramos se transmite al ganchito de la balanza. Entonces, ¿qué marcará la balanza? Bueno, ya sabemos que lo que va a marcar es el peso, ¿no? Entonces, eh, si vemos el objeto, ¿qué siente? Dos fuerzas. La fuerza que la balanza le hace a este objeto 2, ¿sí? Este es lo que siente la pelota, ¿no? Y su propio peso. Entonces, de vuelta, como está quieto, ¿qué decimos? Que la fuerza que la balanza le hace a 2 es igual a su peso, al peso de la bola, ¿no? ¿Por qué? Porque la bola no se está moviendo. Y la bola tenía 5 kilogramos y G es 10 metros por segundo cuadrado, es decir, que la balanza marcaría 50 newton, ¿ok? Eso es lo que marcaría la balanza. Veamos otro caso.
Veamos otra cosa. ¿Qué marcaría acá? ¿Qué marcaría acá? Bueno, de vuelta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a marcar? Y lo que está tirando de ganchito, pero bueno, eh, acá, acá me plantea este caso y me toma, me hace como pensar, ¿no? Esto me hace pensar, a ver, veamos acá. Vamos a analizarlo más profundamente, ¿sí? Vamos a analizarlo profundamente. Acá está la pared. Necesitamos saber qué tensión tiene esta cuerda, ¿sí? Eso es lo que básicamente va a estirar el resorte. Entonces a ver, analicemos la balanza. Tenemos la balancita acá, tenemos el ganchito, ¿sí? Tenemos esta tensión y tenemos para allá otra fuerza, ¿no? La fuerza que el objeto 3 le hace a la balanza. ¿Está bien? Entonces, sabemos que estas dos tensiones tienen esta tensión y la fuerza 3 que le hace el objeto 3 tienen que ser iguales porque si no, esto se estaría moviendo. ¿Ok? Entonces, se estaría moviendo. Que decimos que la tensión, sistema de referencia, ¿sí? Sistema habitual que ponemos, tensión es positiva, en la dirección X nos movemos nomás, ¿sí? Entonces, tenemos la tensión, que es para la derecha, positiva, la fuerza que 3 el objeto 3 le hace a la balanza, es negativa porque va en contra de nuestro sistema. Y esto está quieto, entonces esto es cero. La tensión entonces es igual a la fuerza que el objeto 3 le hace a la balanza. Es decir, que la fuerza que marcaría de vuelta, como son 5 kilogramos, vuelven a ser 50 newton. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces, bien, sigamos analizando entonces los distintos ítems del ejercicio. Vamos con el C. Vamos con el C. Veamos. Siempre tenemos que analizar la tensión que hay acá, ¿no? La tensión, esto es lo que estira la balanza y qué es lo que va a hacer mover la agujita. Entonces, siempre el diagrama de cuerpo libre lo pensamos desde la balanza. Entonces, tenemos una tensión que lo sostiene al techo, sostiene al techo la balanza. Y después tenemos otra tensión más, vamos a llamar la tensión de la polea hacia la balanza, ¿sí? En el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre con la polea. Tenemos la polea con una tensión, que es la tensión que la balanza le hace a la polea. Y después tenemos dos tensiones acá, ¿sí? Dos tensiones que son las tensiones que le hacen los objetos, vamos a llamarlo objetos 4 y 5, ¿sí? La tensión 4 y la tensión 5, eso es lo que siente la polea. Y después tenemos el diagrama cuerpo libre de los dos cuerpos, ¿no? Cuerpo 4 y cuerpo 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿qué siente el cuerpo 4? O se puede empezar por la balanza también, ¿no? Pero voy a tener siempre, si empiezo por la balanza, voy a tener mi sistema de referencia, siempre es este,
Entonces voy a tener, esto es para la balanza. Tengo la tensión menos la tensión que la polea le hace a la balanza igual a cero. No puedo resolver esta ecuación. ¿Por qué? Porque no tengo ni la tensión ni la tensión que hace la polea a la balanza. Si planteo la polea, entonces, ¿qué digo? Bueno, la tensión que la balanza hace a la polea menos la tensión 4 menos la tensión 5 es igual a cero porque está quieta también. No tengo ni la tensión 4 ni no tengo nada, no puedo resolver. Planteo entonces el diagrama del cuerpo 4, la tensión en 4 si quieren prima, para diferenciarla de esta, y E más siente su peso, peso 4. Y lo mismo pasa con el 5, ¿no? Tensión 5 prima y tensión, y peso, perdón, peso 5. Notemos que estamos usando la tercera ley, ¿no? La tercera ley que nos aseguraba que había pares de acción y reacción, o sea que los pares de interacción estaban siempre en cuerpos distintos, eran iguales y sentido contrario. Es decir, que T4 es igual que T4'. Lo mismo que T5 y T5', ¿no? Y lo mismo ocurre con la tensión que la pole a la balanza con la tensión que la balanza a la pole. Son iguales y de sentido contrario. Entonces, eso es un dato que nosotros obviamente vamos a utilizar porque hay una cantidad de fuerzas y no tenemos tantos datos. ¿Qué dato tenemos? Y el dato del peso. Entonces, si planteamos la ecuación del cuerpo 4, ¿qué vamos a obtener? Que la tensión 4' menos el peso 4 es igual a 0. El peso 4 lo podemos calcular porque tenemos su masa. Ya habíamos dicho que el peso de un cuerpo de 5 kilogramos masa es de 50 newtons. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, que la tensión 4' es igual al peso 4, que son 50. ¿Ok? Pero tensión 4' es igual que tensión 4. Nada más que acá tiene el menos, ¿no? Entonces acá que puedo poner 50 newtons. Lo mismo va a pasar cuando analizamos el cuerpo 5. Entonces la tensión 5' es igual al peso 5, que es igual también a 50 newtons. Entonces puedo con estos dos datos, puedo pasar acá gracias a la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner acá? Esto viene de uno y 2, ¿verdad? De uno y 2. Entonces, acá nos queda que la tensión de la balanza hacia la polea pasamos estos dos sumando y queda 50 newton más 50 newton. O sea, 100 newton. Y bueno, de vuelta, usando la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas son iguales en sentido contrario. ¿Qué ocurre? Que entonces la tensión es igual a la tensión que la pole hace a la balanza y son 100 newton. Es decir, lo que marca es dos veces el peso, ¿no? O sea, el peso de este y el peso de este, sumados. Esa es la tensión. Eso es lo que marca la balanza. Y acá, finalmente, aparece un plano inclinado donde lo que vamos a observar es que no todo el peso estaría eh, tensionando la balanza, ¿sí? Entonces, la tensión, la tensión que aparece acá, conocemos el diagrama de cuerpo libre de la balancita, tenemos una tensión y acá no tenemos el peso completo del cuerpo porque el peso es para abajo, ¿sí? Es dirección este, perpendicular a este piso, no al plano inclinado. Entonces, el peso del objeto va a estar en esta dirección. ¿Y qué vamos a tener que hacer acá? Descomponer el peso en sus dos direcciones, X e Y. ¿Sí? ¿Por qué en X? Bueno, porque necesito la fuerza que está actuando en esta dirección, que es la dirección del plano inclinado. Entonces, podemos poner
un sistema de referencia para abajo, para arriba, es indistinto, ¿sí? Pero hay que poner siempre un sistema de referencia. Entonces, si miro el peso en X, tendría que descomponer el peso en estas dos direcciones. Tendría que ver qué ángulo es, eh, cuál ángulo de los dos es 30 grados, ¿sí? Bueno, hay unas relaciones geométricas que me indican que el ángulo es este. Entonces, para el plano inclinado, cuando descomponga el peso en X, voy a usar el seno, ¿sí? Si es que tengo este dato, ¿no? Entonces, el peso en X es el peso por el seno de 30 grados. ¿Ok? Seno de 30 grados es, si no me equivoco, vamos a sacar la calculadora, el seno de 30 es, si no me equivoco, es un medio. A ver, sí, efectivamente es un medio, o sea, 0,5, con lo cual el peso en X termina siendo, el peso era 50 de vuelta, 50 newton por 0,5 es 25 newton. Entonces, el peso en X es 25 newton y si planteamos en la dirección X, la dirección de Newton, tenemos el peso en X menos la tensión igual a C, porque no hay movimiento, dijimos que estaba en equilibrio. Entonces, el peso en X es igual a la tensión y resulta que la tensión es ni más ni menos que 25. Bueno, estos son los ejemplos que propone el libro, ¿no? Que se propusieron en la práctica. Este, quedan unos cuantos. Bueno, la idea es que puedan intentar aplicar las leyes de Newton, resolver y si quedan dudas, nos estamos viendo el próximo sábado o pueden consultar con el profe en la clase virtual. Nos estamos viendo, y buen fin de semana.